La señal de Radio Sonora, y con mucho gusto les comparto que ya está aquí en cabina conmigo el director general de Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, José Luis Calderón, a quien le doy la bienvenida a este espacio informativo. José Luis, muy buenos días. Muchas gracias, muy buenos días al auditorio y bueno, un gusto estar aquí en Radio Sonora. Al contrario, gracias por aceptarnos esta entrevista y sobre todo porque sabemos que en tema de derechos humanos es importantísimo generar políticas públicas y sobre todo generar que las personas reflexionemos más sobre este tema, que se le dé la importancia y sobre todo de contar con un programa nacional de derechos humanos que es parte de lo que hoy nos vas a contar. A ver, platícanos más a profundidad, ¿de qué va? Muchas gracias. Sí, mira, el Programa Nacional de Derechos Humanos, que lo elaboró la Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos, que es parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación Federal, esta subsecretaría es encabezada por el licenciado Alejandro Encinas Rodríguez. Bueno, en esta Dirección General de Política Pública nos encargamos de elaborar el Programa Nacional de Derechos Humanos. Este Programa Nacional de Derechos Humanos es el instrumento rector de la política pública a nivel nacional en la materia, ¿no? En los derechos humanos. Y es muy importante porque este programa da direccionalidad, articulación, consistencia y coherencia a todas las intervenciones públicas de las instituciones del Gobierno de México. Este programa coordina aproximadamente a 26 instituciones de la Administración Pública Federal con el propósito pues de otorgar a todas y todos los habitantes del país los derechos humanos, ¿no? Hacerlos posibles, hacerlos realidad, hacerlos exigibles. Entonces, esta es la importancia del Programa Nacional de Derechos Humanos. Este programa nacional del que nos estás hablando, José Luis, ¿también es posible aterrizarlo a lo estatal? O sea, ¿este tiene una cobertura de cada entidad federativa o cada entidad federativa tendría que hacer su propia guía? Sí, bueno, esto es muy importante porque justamente la visita que hoy hacemos al Estado de Sonora es con el propósito de brindarle al gobierno de Sonora asistencia técnica para elaborar su programa estatal de derechos humanos. Al igual que en la federación, es importante que, por ejemplo, el gobierno de Sonora cuente con su programa estatal de derechos humanos, justamente para que todas estas actividades tan importantes que realizan las instituciones de Sonora o cuenten con el enfoque de derechos humanos, no solamente para atender violaciones pues lamentablemente que ya ocurrieron en materia de derechos humanos, sino que también para prevenirlas, ¿no? Un importante elemento que conlleva la elaboración o contar con un programa estatal de derechos humanos es que puede prevenir muchas violaciones de derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, las instituciones del Estado en materia de salud, la Secretaría de Salud Estatal, al contar el Estado con un programa, puede prevenir violaciones como de violencia obstétrica, por ejemplo, o de discriminación, ¿no? Cuando muchas veces acuden al servicio médico una persona indígena que de por sí viene de una comunidad lejana, ¿no? a una clínica, a un hospital, y la institución no cuenta con esta herramienta que es como este enfoque de derechos humanos, pues puede no solamente discriminar, sino violar algún derecho que esta persona puede tener, al que tiene derecho. Y el programa estatal de derechos humanos justamente previene este tipo de violaciones porque otorga direccionalidad a las intervenciones públicas que, por ejemplo, la Secretaría de Salud puede hacer para evitar este tipo de violaciones de derechos humanos. Ahorita, José Luis, nos mencionabas algo muy importante y es el tema de la coordinación entre las instituciones. Si bien sabemos, el tema de derechos humanos es un tema sumamente amplio, complejo a la vez, porque sabemos que tiene muchas aristas en que incluso la misma idiosincrasia de una población puede ahora sí que afectar o violar los derechos humanos de las personas. ¿Cómo es que se integra o cómo es que se coordina entre todas estas instituciones que todas juegan un papel fundamental?
Sí, uno de los principales o las principales fortalezas que tiene este programa estatal de derechos humanos que justamente coordina las instituciones del Estado para que de manera eficaz y eficiente intervengan hacia otorgar los servicios, hacer realidad los derechos de la población. Es decir, ayer que tuvimos una importante reunión con el secretario de Gobierno, se encontraban ahí el área jurídica del gobierno, también el área que se encarga de lo legislativo, de temas legislativos, y el área encargada de atender, por ejemplo, la protección a periodistas. Okay. Pero si bien notamos que son diversas áreas que se hablan, que se comunican para atender temas relativos a derechos humanos, no están integradas como en una sola área del gobierno, sino están en la Secretaría, en el cuerpo ejecutivo, están en lo legislativo, están en lo colgado directamente con el secretario de Gobierno, y el propósito es esto, articularlas a partir de una estructura uniforme para lograr una mayor coordinación, y una vez que esta estructura esté funcionando, la misma tiene la posibilidad de articular a las demás instituciones, o sea, es decir, un área específica de derechos humanos que unifique estas otras áreas, pues puede intervenir de manera más eficaz a realizar las intervenciones o otorgar los servicios que las propias instituciones pueden otorgar a la población. Estamos platicando con el director general de Política Pública de Derechos Humanos, José Luis Calderón. Y José Luis, qué bueno que nos comentas que ya sostuvieron una reunión con el secretario de Gobierno, Álvaro Bracamonte, y también varias personas que integran el gabinete. Sobre todo porque sabemos que ustedes tienen una experiencia o una perspectiva a nivel nacional. Pero en esta reunión, ¿de qué se dieron cuenta? ¿Cómo estamos en el estado de Sonora en cuestión de derechos humanos? Bueno, mira, el Estado de Sonora juega un papel muy importante en el escenario nacional porque, pues bueno, es una de las entidades con mayor actividad económica. La visita no se dio para diagnosticar al Estado. Sino para ayudar. Para ayudar. Todavía no es hora del diagnóstico, porque eso se realiza una vez que comenzamos esta elaboración del programa estatal, que sin duda debe de contar con un diagnóstico de la situación actual del Estado en materia de derechos humanos. Esta reunión fue con el propósito de lograr el acuerdo, de acompañarlos técnicamente para la elaboración de su programa estatal de derechos humanos. Se logró, afortunadamente tuvo buena recepción con las y los compañeros que estuvieron presentes, y por supuesto una apertura total del secretario de Gobierno. Dentro de los acuerdos, pues sí, efectivamente estuvo el acompañarlos, en brindarles asistencia técnica para elaborar su programa estatal de derechos humanos. Y bueno, pues no solamente eso, sino brindar asistencia técnica para fortalecer sus áreas de derechos humanos, o fortalecer el área que posiblemente se cree específicamente para atender los temas de derechos humanos. Perfecto, pues importantísimo contar con nuestra guía estatal. Te agradezco muchísimo, José Luis Calderón, director general de Política Pública de Derechos Humanos, por atendernos esta entrevista y hablarnos de estas reuniones y el trabajo que están realizando en Sonora. No, pues muchas gracias.